Si te ha abrazado la confusión y el miedo durante estos días, quizás estás ante un momento de transición o cambio, pero detrás de esto, más allá de esa incomodidad inicial que comienza a mostrar tanto lo pendiente como lo ignorado, incluso lo que creías ya haber trabajado, se esconde una oportunidad, un regalo envuelto. El regalo puede ser la oportunidad de dejar de ver el problema como una amenaza y empezar a verlo como una señal de actualización. Una forma de transitar los momentos de cambio es reconocer y atravesar las crisis que le acompañan. Muchas veces rechazamos y evitamos las crisis por las creencias asociadas que tenemos de este concepto. En un sentido básico, la crisis no es solo un evento incómodo, sino que también es un espacio intermedio entre lo que ya no es y lo que aún no llega. A un nivel profundo, la crisis genera un conflicto interno entre el deber ser, que es ese yo que evade, controla y reprime, y nuestro ser, que nos revela lo que sentimos y queremos desde un propósito genuino. Actúa como un espejo que nos obliga a mirar esas partes de nosotras mismas que ignorábamos mientras todo iba bien. Y es el momento en que nuestras herramientas habituales dejan de funcionar, forzándonos a desarrollar nuevas habilidades y perspectivas. Para transitar este camino, es importante primero reconocer que estás ante una crisis y entender que en ella se activan tres elementos claves de tu yo, que son las heridas emocionales, los saboteadores internos y las creencias limitantes. Cuando la mente quiere controlar, deja de lado el cuerpo, y nuestro cuerpo es nuestro mejor aliado en esos momentos de crisis. En PNL se habla de que cuando nuestro mapa mental sobre el mundo ya no nos funciona, el cerebro entra en un estado de búsqueda activa. Cuando eso que es conocido para ti ha sido la constante de tu vida por mucho tiempo y no conoces otra forma y tampoco tienes referencia, se siente aún más complejo soltar, saltar y confiar, atreverse a hacer el cambio o al menos permitirse la incomodidad inicial de esa transición. Si hay algo que me recuerdo constantemente transitando un momento de cambio, es el mantenerme presente. Estar, disfrutar, escuchar con curiosidad, cuestionar con amabilidad, expresar con sinceridad y asertividad. Me he permitido cambiar muchas veces de vida para no quedarme en donde ya no cabía, en donde no era respetado como mínimo mi visión sobre la vida. Y aunque el miedo, esa sensación inicial de sentir que ya no pertenezco, me ha acompañado, al mismo tiempo ha estado la confianza de habitar ese espacio en donde más allá de la duda se comienza a gestar lo nuevo. Esta idea de soltar, saltar y confiar puede interpretarse de manera distorsionada a ese fluir e ir sin rumbo. Tampoco se requiere tener todo milimétricamente controlado, pero sí es importante tener recursos y crear estrategias adaptadas a tu propio contexto y momento de vida. Por eso, lo que te ha funcionado a ti puede no funcionarle a otro y viceversa. En ocasiones se requiere exploración, ensayo y error. Cuando entiendes que el miedo no viene a detenerte, sino a protegerte o a decirte que algo es importante para ti, se revelan valores profundos que quizás habías ignorado. El miedo es un mensajero, al igual que cualquier otra emoción, y si le cierras la puerta cada vez que llega, difícilmente podrás leer el mensaje que trae oculto. Por eso es importante crear un contenedor interno, ese espacio en donde puedes observar tu mundo emocional, aprender a sostener la incomodidad y descubrir lo que hay detrás. Antes de compartirte algunas formas de crear y nutrir tu contenedor interno, quiero compartirte algo más. El crecimiento es exposición, y esa exposición no tiene por qué ser un salto al vacío sin paracaídas. Tu sistema nervioso puede aprender que la incomodidad no es sinónimo de peligro o muerte.
El crecimiento ocurre cuando el sistema se relaja y aprende a responder en vez de reaccionar ante lo que antes le aterraba. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, no te expones ante 1000 personas el primer día. Te expones primero a hablar frente al espejo, reconociendo y transformando los pensamientos o juicios que se generan, y luego hablándole a un par de amigos, después a un pequeño grupo y así progresivamente. Repito, todo depende del contexto, la historia y el momento de vida de cada persona. Por ejemplo, hace un tiempo estuve acompañando un proceso de hipnosis a una consultante que quería dejar de tener miedo a conducir porque para ella era recurrente que al estar en una autopista tener ansiedad, pensamientos intrusivos o que se activara el pánico al estar manejando. Por ende, lo evitaba a toda costa. Explorando su historia, resulta que había tenido un accidente y a partir de allí todo ese desencadenante que la hacía evitar volver a retomar el manejar. Aquí tuvimos que trabajar en todas las alarmas que se activaban en el cuerpo por la referencia que tenía de esa experiencia pasada y darle luego al inconsciente una nueva información, crear ese contenedor interno para luego de manera progresiva exponerse a retomar el manejar hasta sentirse con seguridad y tranquilidad. Entonces, existen muchas formas de crear ese contenedor interno. Lo más importante es que el recurso que elijas hagan sentido para ti y te ayuden a conectar contigo. Aquí te voy a compartir dos. El primero es la conexión por medio de la respiración. Quizás ya lo conocías. Saber el para qué lo cambia todo. Crear un espacio de 5 o 10 minutos diarios para simplemente observar tu respiración con curiosidad y presencia te ayudará a desarrollar la capacidad de interocepción que te permitirá no solo conectar con tus sensaciones corporales internas en general, sino también con tus emociones. Aquí puedes usar un cronómetro e incluso colocar una música relajante de fondo si al inicio mantenerte en silencio es de gran dificultad para ti. Y luego simplemente observa e intenta escuchar el sonido sutil de tu respiración, percibir ese fluir natural sin necesidad de modificar. El segundo es usar el sentido del tacto como un puente que conecta tu medio ambiente interno con el exterior. Esta es una manera práctica de anclarte al presente, sobre todo si eres una persona que con facilidad ha estado acostumbrada a percibir y supervisar el mundo externo en el que vive. Y va con la intención de usar el afuera como una forma de volver a ti. Aquí la sugerencia es colocar tu mano sobre una superficie que pueda ser una mesa, una silla o cualquier otra superficie, manteniendo los ojos abiertos y con la mano en contacto con esa superficie, te vas a hacer las siguientes preguntas. ¿Esta superficie está fría, fresca, tibia o caliente? ¿Es una superficie dura o blanda? Si haces presión sobre esta superficie, ¿cede o se mueve? ¿De qué color es? ¿Qué aspecto tiene? Al mover la mano por encima, ¿qué sensación te produce su textura? Luego retiras la mano de esa superficie y la vas a colocar inmediatamente sobre una distinta. Y te vas a preguntar, ¿esta superficie me produce una sensación diferente al primero? ¿Está más fría o más caliente? ¿Es más dura o más blanda que la primera? Si hago presión sobre esta superficie, ¿cede o se mueve? ¿De qué color es? ¿Qué aspecto tiene? Cuando muevo la mano sobre esta superficie, ¿qué sensación me produce su textura? ¿Es una textura diferente a la de la superficie anterior? Este ejercicio puede durar unos 10 minutos y lo más importante es que te permitas luego hacer como un repaso mental de ambas superficies, observando en qué se diferencia una de otra. Esta es una gran forma de mejorar la conciencia interna por medio de la experiencia sensorial.
Estos dos recursos que te acabo de compartir, entre los tantos beneficios que tiene, lo más importante que quiero que tomes en cuenta es que inicialmente generan una mayor activación del centro cerebral de la memoria que se encuentra en el hipocampo. Esto aumenta la sensación de seguridad, reduce el miedo y aumenta tu capacidad para afrontar las situaciones incómodas, disminuyendo incluso la sensación de ansiedad crónica o de estar siempre en guardia o alerta. Cuéntame si has usado antes alguno de estos recursos y cómo te han ayudado. Y si es primera vez que los escuchas y si decides poner alguno en práctica, me encantará leerte y saber qué tal te fue con la exploración de estos recursos. Importante para mí, como siempre, recordar que este espacio tiene la intención de servir como medio informativo y no reemplaza el asesoramiento personalizado de un profesional calificado. Así que dicho esto, gracias por llegar hasta aquí y te hablo pronto.